No sé muy bien cómo mis amigas, Elena y Carla, lograron convencerme para este fin de semana en la Costa Brava. Quizás fue el agotamiento acumulado de meses en la agencia de publicidad en Madrid, o simplemente mi crónica incapacidad para decir no. Fuera como fuese, allí estaba yo, Sofía, una mujer con opiniones tan firmes como mi determinación y con cero paciencia para los egos inflados. La villa en Cadaqués era una preciosidad, de esas con paredes encaladas, bugambillas fucsias trepando por la fachada y una vista al Mediterráneo que te robaba el aliento. Era casi un paraíso, hasta que apareció él. Alejandro llegó más tarde que el resto, como si supiera que su entrada debía ser un evento. Alto, con el pelo oscuro ligeramente alborotado por la brisa marina y una sonrisa que parecía querer disculpar el hecho de que combinara unas bermudas de marca con unas sandalias de cuero que habían visto días mejores. Supe quién era en cuanto lo vi. El amigo de un amigo, ese del que siempre te cuentan anécdotas exageradas y que posee alguna manía irritante que solo descubres cuando ya es demasiado tarde. Llevaba un vestido de lino blanco, ligero y con la espalda descubierta, que se movía con cada caricia del viento, revelando la curva de mi columna. Era mi pequeña armadura de verano, elegante, pero cómoda. Mis pies estaban calzados con unas alpargatas de cuña, cuyas cintas negras había atado cuidadosamente alrededor de mis tobillos, un pequeño detalle que siempre me hacía sentir femenina y anclada a la tierra. Intentaba disfrutar de la cena improvisada en el porche, del olor a sal y a la paella que alguien había preparado, cuando él decidió que mi paz había durado demasiado. Sofía, ¿verdad?, dijo arrastrando una silla y sentándose frente a mí sin ser invitado. Su voz era grave, con un deje de autocomplacencia. Asentí, sin apartar la vista de mi plato. Soy Alejandro. Hizo una pausa, como si esperara una ovación. Al no recibirla, añadió con una sonrisa ladina, y para que nos ahorremos tiempo, te aviso, soy bastante directo. Un poco bruto, dirían algunos. Mi tenedor se detuvo a medio camino. ¿Era una broma? Levanté la vista y lo analicé. Parecía completamente convencido de su absurda declaración de principios. Solté una risita que goteaba sarcasmo. Ah, el típico, digo lo que pienso, para justificar ser un cretino. Un clásico. No te preocupes, el arquetipo me lo conozco. Los demás en la mesa rieron nerviosamente, pero Alejandro ni siquiera parpadeó. Su sonrisa se ensanchó, como si yo acabara de darle un punto en algún juego invisible que solo él conocía. No, el tipo que te dice la verdad. Si me preguntas mi opinión, prepárate para escucharla sin filtros. La sinceridad es un fetiche que pocos aprecian. Fetiche, qué palabra tan curiosa para elegir. Aquello era terrible. Mentalmente, ya estaba elaborando una estrategia de evasión para los 2 días siguientes. Como feminista convencida, detestaba a los hombres que usaban la supuesta honestidad como escudo para su arrogancia y su falta de tacto. «Qué bien», respondí con sequedad, volviendo a mi paella. Prometo no preguntarte tu opinión sobre el color del cielo. Él soltó una carcajada, sorprendentemente relajada. Buena suerte con eso. Probablemente acabes pidiendo mi ayuda para montar esa hamaca que he visto desmontada en el jardín. Lo miré con recelo. ¿Acaso eres carpintero? No, pero se me da bien resolver problemas. Y detectar cuando alguien se ata las cintas de las alpargatas con demasiada fuerza, como si se estuviera preparando para una batalla. Mi mirada bajó instintivamente a mis tobillos. ¿Se había fijado en eso? Sentí un calor extraño subir por mis mejillas. Puse los ojos en blanco para disimular, pero algo en su tono, esa mezcla de desafío y juego, me hizo dudar. Quizás solo era un capullo con exceso de confianza. O quizás era un idiota integral. Aún no lo sabía, pero me inclinaba peligrosamente por la segunda opción, aunque esa punzada de atención a un detalle tan pequeño había sido inesperada. A la mañana siguiente, el sol de la Costa Brava golpeaba con una intensidad casi insolente.
El resto del grupo holgazaneaba alrededor de la piscina, sus risas y el chapoteo del agua creando una banda sonora perezosa para el día. Buscando refugio, encontré un rincón apartado al final del jardín, bajo la sombra de un olivo centenario. Me quité el caftán, revelando un bañador de una sola pieza de color verde esmeralda. El corte era clásico, pero atrevido, alto en la cadera para alargar las piernas y con una espalda que se hundía en un profundo escote en V, un eco del vestido de la noche anterior. Era mi forma de sentirme poderosa y segura, una armadura distinta para un campo de batalla diferente. Con mis gafas de sol puestas y mi cuaderno de dibujo sobre las rodillas, me dediqué a lo único que conseguía silenciar el ruido del mundo y el de mi propia mente, dibujar. Mis dedos, largos y delgados, sostenían el lápiz de grafito con precisión. Siempre me había gustado la sensación del lápiz sobre el papel rugoso, la forma en que una simple línea podía crear una sombra, una emoción. Estaba trazando el contorno de las colinas lejanas cuando una sombra se proyectó sobre mi página. No necesité levantar la vista para saber quién era. Te he traído algo, dijo la voz grave de Alejandro. Dejó 2 vasos altos y sudorosos sobre la mesita de hierro a mi lado. Estaban llenos de tinto de verano, el color rubí del vino y el limón brillando bajo el sol. Pero si dices que no bebes antes de las 5, lo entenderé. Aunque me reiré un poco de tu autocontrol. Acepté el vaso sin mirarlo, el frío del cristal un alivio contra mi piel caliente. Gracias. Se sentó en el borde de la tumbona contigua, sin pedir permiso, manteniendo una distancia que era respetuosa pero innegablemente cercana. Esperaba un comentario sarcástico sobre mi afición solitaria, pero en lugar de eso, se quedó en silencio, observando mi cuaderno. ¿Qué dibujas?, preguntó finalmente, su tono extrañamente desprovisto de ironía. Incliné el cuaderno hacia él. Era un paisaje simple, pero lleno de detalles, la textura de la corteza del olivo, la forma en que la luz jugaba en las hojas de la bugambilla. No está mal, dijo, y por primera vez, su franqueza no sonó a arrogancia, sino a una evaluación honesta. Se inclinó un poco más, y pude oler el leve aroma a cloro de la piscina y a su loción solar, una mezcla extrañamente agradable. Tienes buena mano. Me gusta cómo sostienes el lápiz, con decisión. Como si supieras exactamente a dónde quieres que vaya cada línea. Me quedé helada. Nadie se había fijado nunca en cómo sostenía el lápiz. Era un detalle íntimo, algo que pertenecía a mi proceso, a mi soledad creativa. Sentí, de nuevo, esa punzada de calor en las mejillas. Es solo un hobby, murmuré, intentando restarle importancia, sintiéndome extrañamente expuesta. No parece un hobby, replicó él, su mirada pasando de mis manos al dibujo, y luego a mi cara. Parece una necesidad. Como si necesitaras poner orden en el mundo, al menos en el papel. Hizo una pausa y luego soltó el golpe de gracia con una media sonrisa. Dibujas barreras tan bien como dibujas el paisaje, Sofía. Levanté una ceja, mi mecanismo de defensa activándose por instinto. ¿Ahora también eres psicólogo? No, solo observador. Bebió un sorbo de su tinto de verano, sus ojos fijos en los míos por encima del borde del vaso. Y he observado que te escondes detrás de un muro de sarcasmo y de estos dibujos perfectos. Me pregunto qué hay detrás. ¿Quién se creía que era? ¿Y por qué sus palabras, en lugar de enfurecerme, resonaban en un lugar profundo y olvidado de mí? Me sentía como si hubiera mirado a través de mi piel y hubiera visto los planos de mi alma. Quizás no hay nada que ver, respondí, mi voz más frágil de lo que pretendía. No te creo, dijo suavemente. La gente que no tiene nada que ocultar no construye murallas tan altas. Se levantó, dejando su vaso a medio beber. Disfruta del dibujo. Y con eso, se dio la vuelta y se alejó, dejándome sola con el corazón latiendo desbocado, el lápiz inerte en mi mano y la inquietante sensación de haber sido, por primera vez en mucho tiempo, completamente vista.
La conversación junto a la piscina me había dejado vibrando con una energía extraña, una mezcla de irritación y una desconcertante sensación de desnudez. Necesitaba aire, espacio, un lugar donde mis pensamientos no rebotaran contra las paredes de la villa. Así que, mientras los demás se sumían en la siesta post-comida, me cambié. Guardé el bañador y me puse unos shorts vaqueros desgastados que se ajustaban a mis caderas y un sencillo top de tirantes de color negro. Me recogí el pelo en un moño desordenado, dejando que algunos mechones rebeldes enmarcaran mi cara, y me calcé unas zapatillas de deporte. Había un sendero que, según decían, llevaba a una pequeña cala escondida y a un mirador. Soledad, naturaleza y una buena caminata. Era justo lo que necesitaba. O eso creía. Sofía, escuché su voz a mis espaldas cuando ya llevaba medio camino recorrido. El sendero era estrecho y polvoriento, flanqueado por pinos retorcidos y el aroma penetrante del romero silvestre. Me detuve, girándome con más brusquedad de la necesaria. Alejandro, ¿qué haces aquí? ¿Me estás siguiendo? Se encogió de hombros, acercándose con un paso tranquilo, para nada intimidado por mi tono. Vi que salías sola. Pensé que quizás querrías compañía. ¿Y en qué momento te di a entender que la quería? Él sonrió, una sonrisa genuina que, por alguna razón, ya no me parecía tan ensayada. No lo hiciste. Pero tampoco dijiste que no la quisieras. Puso los ojos en blanco, imitándome. Ya que he llegado hasta aquí, podrías al menos fingir que te alegras. Resoplé, pero no protesté. En realidad, una parte traidora de mí, la misma que había disfrutado de su extraña compañía junto a la piscina, se sintió aliviada. Continuamos caminando, esta vez con un silencio menos tenso. El sendero se hizo más empinado, y en un par de ocasiones, él me tendió la mano para ayudarme a superar una roca resbaladiza. Su toque era firme y breve, un gesto de simple cortesía que, sin embargo, enviaba una pequeña descarga eléctrica por mi brazo. Cuando finalmente llegamos al mirador, la vista me dejó sin aliento. El Mediterráneo se extendía ante nosotros como un manto infinito de zafiro, salpicado por el blanco de algunas velas lejanas. El viento aquí soplaba con más fuerza, trayendo consigo el olor limpio y salado del mar. «¡Guau!», murmuré, incapaz de evitar una sonrisa. «Mereció la pena la caminata», dijo él, situándose a mi lado. No demasiado cerca, pero lo suficiente para compartir el momento. Lo miré de reojo. «Tú ni siquiera sabías que esto estaba aquí. Viniste porque pensaste que necesitaba un guardaespaldas». Él se rió. «Quizás. O quizás solo quería escapar del ruido de la casa por un rato». Hizo una pausa, su expresión volviéndose seria. «Y también quería hablar contigo. Conocer a la verdadera Sofía». Aquello me pilló desprevenida. ¿A la verdadera Sofía? ¿Y por qué querrías hacer eso? Se apoyó en la barandilla de madera, mirando al horizonte, como si eligiera las palabras con cuidado. «Porque eres compleja. Tienes más capas que una cebolla, y parece que la mayoría de la gente tiene miedo de llorar si intentan pelarlas. A mí no me asusta». Tragué saliva, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Eso era un cumplido? «Eres inteligente, Sofía, y valiente», continuó, girándose para mirarme. Sus ojos, de un color avellana profundo, me miraban con una intensidad que me desarmaba. No todo el mundo se atreve a decir lo que piensa, a enfrentarse a lo que considera incorrecto, aunque se quede solo. Eso requiere agallas. Nadie me había descrito así antes. O al menos, no con esa sinceridad cruda que parecía ser su marca personal. Quería mantener mi escepticismo, mi muralla de sarcasmo, pero se estaba desmoronando ladrillo a ladrillo. «Creía que eras demasiado bruto para fijarte en esas cosas», provoqué, intentando recuperar el control, disimular lo mucho que sus palabras me habían afectado.
Su respuesta me golpeó con la fuerza de una ola inesperada. Soy bruto con las palabras, Sofía, dijo, su voz apenas un susurro por encima del viento. No con los sentimientos. Y en ese instante, bajo el vasto cielo azul de Cadaqués, me quedé sin defensas. El hombre que había juzgado como un arrogante insoportable acababa de mostrarme una faceta tan genuina y vulnerable que hizo que mi corazón, ese músculo cínico y bien protegido, diera un vuelco doloroso y emocionante. El viento en el mirador pareció llevarse mis palabras junto con mis defensas. Me quedé allí, mirándolo, incapaz de articular una respuesta, mientras su confesión, soy bruto con las palabras, no con los sentimientos, resonaba entre nosotros. El camino de vuelta fue diferente. El silencio que se instaló ya no era un campo de batalla, sino un espacio compartido, cargado de una electricidad nueva y frágil. A mitad del sendero, en un tramo donde las raíces de los pinos formaban escalones naturales en la tierra, Alejandro ralentizó el paso hasta quedar a mi lado. Sin decir nada, alargó su mano y la entrelazó con la mía. No fue un gesto de ayuda, sino de conexión. Su palma era cálida y ligeramente áspera, y el simple acto de sentir sus dedos cerrándose alrededor de los míos envió una oleada de calor que recorrió todo mi cuerpo. Caminamos el resto del trayecto así, en silencio, comunicándonos a través de la presión de nuestras manos, un lenguaje mucho más elocuente que cualquiera de nuestras conversaciones anteriores. Cada roce era una pregunta, y cada apretón, una respuesta. La villa nos recibió con el frescor y la quietud de la tarde. El resto del grupo seguía ausente, probablemente en la playa o durmiendo la siesta, y la casa parecía contener la respiración, esperando por nosotros. Dejamos las zapatillas en la entrada. El suelo de baldosas frías fue un alivio para mis pies calientes y cansados. Alejandro no soltó mi mano. Me guió hacia el salón, donde las persianas estaban medio bajadas, creando una penumbra moteada de luz dorada. Nos detuvimos en el centro de la habitación. El mundo exterior, con su sol brillante y sus ruidos, parecía muy lejano. Aquí dentro, solo existía el sonido suave de nuestra respiración. Él levantó su mano libre y, con una delicadeza que contradecía por completo la imagen que yo tenía de él, apartó un mechón de pelo de mi cara. Sus dedos rozaron mi mejilla, y yo me incliné instintivamente hacia su tacto, cerrando los ojos por un instante. Sofía, susurró mi nombre, y el sonido fue como una caricia. Cuando volví a abrir los ojos, su rostro estaba a centímetros del mío. Su mirada avellana ya no era desafiante ni divertida, era intensa, inquisitiva, llena de una emoción que no supe nombrar. Sus ojos bajaron a mis labios y se quedaron allí un segundo, una pregunta silenciosa suspendida en el aire denso entre nosotros. Contuve la respiración. Se inclinó lentamente, dándome todo el tiempo del mundo para apartarme. No lo hice. Cuando sus labios finalmente tocaron los míos, fue con una ternura abrumadora. No fue un beso de pasión arrolladora, sino de descubrimiento. Fue suave, casi tímido al principio, un roce que sabía a sal del mar y a una sinceridad que me hizo temblar. Respondí con la misma delicadeza, y el beso se profundizó, convirtiéndose en una conversación silenciosa, una promesa de que quería entenderme, de que veía más allá de mis murallas. Cuando nos separamos, apoyó su frente en la mía. Su pulgar trazó una línea desde mi mandíbula hasta la base de mi cuello, deteniéndose en el hueco de mi clavícula. El toque era tan ligero que me erizó la piel. Era un gesto de posesión, pero no de propiedad, era como si estuviera memorizando mi contorno, aprendiendo la geografía de mi piel. Luego, con la misma lentitud reverente, deshizo el moño desordenado en el que había recogido mi pelo, dejando que cayera sobre mis hombros. Verlo hacerlo, ver cómo mis defensas caían literalmente junto con mi cabello, fue más íntimo que el propio beso. «¿Ves?», murmuró contra mi piel, su aliento cálido en mi cuello. «Te dije que no me asustaban tus capas». En ese momento, envuelta en la penumbra del salón y en sus brazos, supe que algo irreversible había cambiado. Ya no era el tipo arrogante del primer día.
Era Alejandro. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, me permití, sin reservas, ser simplemente Sofía. El salón, con su penumbra protectora, se había convertido en un santuario. Pero fue Alejandro quien, tomando mi mano de nuevo, me guió fuera de él. Subimos la escalera en silencio, y me llevó a su habitación. Era sencilla, casi espartana, una cama grande con sábanas blancas, una pila de libros en el suelo y la ropa del fin de semana amontonada en una silla. La ventana estaba abierta, y la cortina de lino blanco se hinchaba con la brisa, trayendo consigo el sonido rítmico de las olas rompiendo en la orilla, una banda sonora para lo que estaba por venir. Me atrajo hacia él, sus brazos rodeando mi cintura con una familiaridad recién descubierta. El toque de sus labios contra los míos fue más firme esta vez, más seguro. Había una conexión palpable entre nosotros, algo que iba más allá de la química. Era una mezcla de pasión y una ternura abrumadora que me hacía sentir completa de una manera que no esperaba. Cada beso, cada caricia de sus manos en mi espalda desnuda, sobre la tela de mi top, se sentía como una palabra en una historia que solo nosotros entendíamos. Era confianza. Era entrega. Más tarde, tumbados uno al lado del otro sobre la cama, con la cabeza apoyada en su pecho, sentí que por fin podía respirar. Su aroma me envolvía, una mezcla de sal, sol y algo únicamente suyo, y por primera vez en años, la armadura que siempre llevaba puesta se disolvió por completo. Te dije que era bruto con las palabras, murmuró él, su voz un retumbar tranquilizador en mi oído. Espero que te hayas dado cuenta de que intento ser gentil con mis acciones. Reí suavemente contra su piel. Me he dado cuenta, admití. Aunque me ha costado un poco. En ese momento, en esa habitación inundada por la luz dorada del atardecer y el sonido del mar, supe que algo había cambiado para siempre. Alejandro no era el hombre que esperaba, era infinitamente mejor. Y yo estaba dispuesta, aterradoramente dispuesta, a ver a dónde nos llevaba esta historia. Fue entonces cuando el mundo perfecto que habíamos construido se hizo añicos. Un zumbido insistente rompió el silencio. Provenía de su teléfono, abandonado en la mesita de noche. Al principio lo ignoró, apretándome más contra él, pero el teléfono vibró de nuevo, y de nuevo. Con un suspiro de frustración, se estiró para cogerlo. Vi la pantalla iluminarse antes de que pudiera apartarla. El nombre brillaba con una claridad cruel, Lucía Corazón Rojo. Vi cómo la tensión se apoderaba de su cuerpo. La calidez que me había envuelto se evaporó, reemplazada por una rigidez helada. Su rostro, antes relajado y abierto, se convirtió en una máscara de pánico. Tengo que, murmuró, sin terminar la frase. Se levantó de la cama y salió al pequeño balcón, cerrando la puerta de cristal tras de sí, aunque no del todo. El corazón me martilleaba en los oídos. ¿Quién era Lucía? ¿Y por qué un corazón rojo acompañaba su nombre? La confianza que había florecido tan rápidamente se marchitó, reemplazada por una duda fría y venenosa. No pude evitarlo. Me acerqué a la puerta, pegando la oreja al resquicio. Su voz era un susurro tenso, irreconocible. No, Lucía, ahora no puedo hablar. Una pausa. Sí, lo sé, pero tienes que calmarte. Escúchame. Otra pausa, más larga. Su voz sonaba desesperada. Te juro que no es lo que piensas. Nada de esto es lo que crees. El silencio que siguió fue el más largo de todos. Me encogí, preparándome para un golpe que no sabía cómo vendría. Y entonces escuché las palabras que detuvieron mi mundo. Espera, ¿qué? Dijo Alejandro, su voz rota por la incredulidad y el puro terror. ¿Cómo que estás aquí? La puerta del balcón se abrió de golpe. Alejandro se giró hacia mí. Estaba pálido como un fantasma, sus ojos avellana, que momentos antes me habían mirado con tanta ternura, ahora estaban desorbitados, fijos en mí pero sin verme en absoluto.
Era la mirada de un hombre que ve cómo su vida se derrumba en tiempo real. Y yo estaba en el epicentro del derrumbe.